Dios los bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ored de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 10 de enero 2021. Vamos subiendo la cuesta en nuestra serie. Estamos en Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 16. Consejos para iniciar el año. Estamos en la cuarta parte de esta serie o de esta miniserie. Iniciar siempre es más difícil que seguir, especialmente cuando se trata de un año nuevo, y aún más significativo cuando hemos tenido un año lleno de desafíos y problemas. No en vano se le llama a esto la cuesta de enero. Se hace necesario entonces regresar a los valores fundamentales de la vida, de la fe, para subir la cuesta. Por eso estamos abordando una serie de reflexiones que espero nos ayuden a comenzar bien este 2021. Estas son las enseñanzas que ya hemos visto en los devocionales anteriores. Persistamos en las prácticas que alegran la vida. Persistamos en cuidar lo que creemos. Persistamos en seguirle como discípulos. Y esta es la enseñanza de hoy. Persistamos en la gracia de Dios. Mire cómo dice, vamos a leer desde el versículo 8 que leímos ayer, en el final del devocional de ayer, me refiero al último pasaje que usamos ayer, y luego comenzamos con el versículo 9, dice así, por su causa lo he perdido todo, y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en él sin pretender una justicia mía, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Amén. Y se trata este pasaje de Filipenses capítulo 3, versículo 8, segunda parte, y luego leímos el versículo 9 y el versículo 10. Recordemos algo muy básico. Gracia, porque aquí habla de gracia. Gracia y la misericordia son asuntos contrarios. Déjame explicarle en qué sentido contrarios. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Y gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Me gusta poner así misericordia y gracia en frente a frente para que entendamos mejor. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Merecemos ir al infierno y no nos mandará al infierno por su misericordia. Pero no merecemos ir al cielo, pero Él nos llevará al cielo por su gracia. Entonces, gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos y misericordia cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. En este punto, podemos decir, dime en qué confías y te diré quién eres. Si Pablo aquí habla de gracia, leamos una vez más el pasaje, mire, por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo, lo leímos ayer, pero ahora dice, y ser hallado en él sin pretender una justicia mía, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Está hablando de algo muy serio. Por eso no confiaba en sí mismo, no confiaba en sus obras, no confiaba en su justicia, sino en la justicia de Dios, en la gracia de Dios. Por eso, dime en qué confías y te diré quién eres. Los que confían en el dinero se hacen esclavos de la materia. Quienes confían en la religión se convierten en fanáticos. O lo que es lo mismo, en esclavos de las tradiciones y rituales. Pablo reconoce que en su tiempo existían personas que fundamentaban su vida en la raza o la religión, en sus rituales, en su religiosidad, su legalismo. Y él mismo era uno de esas personas. Pablo era una de esas personas. Pero ahora había aprendido a confiar en la pura gracia de Dios. Antes les había dicho, si ustedes tienen que confiar en la carne, yo más. Así dice Pablo. Si ustedes tienen que confiar en la carne, que son judíos, yo más. Pero ahora les habla de su nuevo fundamento, su nueva plataforma para vivir, su nueva piedra en donde fundamenta su fe. En esta parte Pablo utiliza un lenguaje propio del derecho penal romano. Digamos que está hablando de la salvación como de un acto de justicia divina. Pongamos las cosas claras para entender esto. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está hablando de que él ha puesto su confianza en Dios, no en sí mismo, no en sus obras, no en su religiosidad. Cualquier persona que confía en su religión, que piensa que porque se porta bien va a ir al cielo. Cualquier persona que cuando le preguntas, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? Y dice, voy a ir al cielo. Y le preguntas, ¿por qué crees eso? Y dice, bueno, no soy tan malo, no he matado a nadie, no he robado a nada. Cuando una persona que dice eso no entiende en lo más mínimo la gracia de Dios y no entiende la salvación. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra. La salvación no se consigue, no se gana, no se alcanza portándose bien. La salvación es un regalo de Dios. La salvación se recibe, no se gana ni se consigue, se recibe
cuando reconocemos que no podemos por nuestras fuerzas y entonces ponemos nuestra fe en la gracia de Dios. Pongamos las cosas claras para hacer este ejemplo. El acusado somos nosotros. Hay un juicio y los acusados somos nosotros. Usted y yo somos los acusados, cada uno de nosotros. El acusador es el mismo Satanás, de hecho eso significa su nombre, es el acusador por excelencia, es Satanás. El juez supremo es Dios por su pueblo, el Padre eterno. El juicio del trono blanco es Dios, el juez. Los señores del jurado vamos a decir que son los testigos, los que nos observan. Pudieran ser los héroes de la fe, como dice el autor o la autora de la carta a los hebreos, teniendo un alrededor nuestro tan grande número de testigos, posiblemente otros cristianos, héroes de la fe que pasaron por ahí. Son los que nos observan, tal vez toda la raza humana, piensan algunos, que nos observan y dan fe de nuestro estilo de vida. Así es que ahí está el juez, el Dios eterno, ahí estoy yo, el acusado, ahí está el diablo, el fiscal, el acusador, y ahí están los señores del jurado, la humanidad entera, si usted quiere. Pero bendito sea el Señor, falta un elemento, ¿no? En un juicio, el abogado defensor. ¿Y ese quién es? Pues el Señor Jesucristo, por supuesto. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, es el abogado defensor. Siendo acusados, siendo los acusados nosotros, podemos apelar a dos cosas. Podemos defendernos hablando de nuestras buenas obras, de nuestra raza, de la religión que practicamos, de lo sincero que somos con ellos, ¿no? Yo podría decir, mire, soy mexicano, los mexicanos somos muy buena gente, ¿no? O sea, además soy Gutiérrez, mis antepasados vienen de España, por allá anduvieron los judíos, a lo mejor a lo mejor tengo algún porcentaje de judío, tal vez. Y luego, pues, fui al seminario, soy pastor, predico, doy devocionales todos los días. Oiga, si yo me pongo a argumentar eso, al infierno ardiente voy a dar, pero ipso facto, ni siquiera tiene que seguir más adelante el juicio, estoy pero perdido. Si somos acusados y apelamos a nuestras obras, estamos bien perdidos. A nuestra raza, a nuestras religiones. Soy bautista, soy de la denominación con la doctrina más sana. No importa eso, soy condenado. Pero puedo hacer otra cosa, que es lo mejor. Dejar al abogado defensor que intervenga y me salve. Este es el punto de lo que habla Pablo. ¿Qué vas a hacer ante el juicio? ¿Qué hacemos ante Dios? ¿En quién confiamos? En nuestra propia justicia estamos perdidos. En la justicia de Jesús, entonces, como dicen ahí los chavos, ya la hicimos. Pablo ratifica como uno que se ha acogido a la justicia que viene por la fe en Cristo. Él se reconoce como uno que ha apelado a la justicia que viene por la fe en Cristo. Es triste, pero mucha gente insiste en buscar la justicia de las obras sin saber que fracasará rotundamente. En ocasiones hasta vamos con Dios y le pedimos, ¿no? Entonces, cosas, pero le dice, Señor, no soy tan malo. Mírese, no vale la pena hacer eso, hermano, amigo, no vale la pena hacer eso. Usted y yo clamamos a la justicia de Dios, la que se recibe por Cristo, por la fe en Cristo, por la gracia. Les pongo un ejemplo para entender esto. Un guía de alpinismo fue contratado en Suiza por un grupo de norteamericanos, se sabe, a los Alpes suizos. Los clientes no estaban preparados ni tenían el equipo adecuado para subir una montaña que querían escalar. Ellos insistieron en subir la montaña. Los norteamericanos iban, y el guía de turista suizo les decía, no pueden subir con esas herramientas, no pueden subir si no han entrenado, necesitan primero un tiempo de entrenamiento, unos 15 días de entrenamiento y luego suben. ¿Qué te pasa? Así, soberbios, no chamacos, jóvenes soberbios. Y no hicieron caso en la preparación que deben de tener ni en las herramientas e insistieron en subir. Además iban jugando, habían tomado algo, iban jugando sin seguir las reglas de seguridad requeridas y, como era de esperarse, sufrieron un terrible accidente y cayeron. Los tres cayeron. El guía, en su esfuerzo, hizo un esfuerzo sobrehumano para sostenerles y les sostuvo con la cuerda, les sostuvo durante un tiempo, mucho tiempo, mientras les daba instrucciones, qué hacer, qué no hacer, pero ellos eran inexpertos. Él estaba sujetándolos con sus manos de la soga que torpemente ellos habían pues hecho que tuvieran el accidente. Pero después de largos minutos se fueron deslizando estos norteamericanos y cayeron de la montaña, uno tras otro, y por supuesto, muriendo. El problema se hizo un asunto internacional. En el juicio
que hubo para pues, saber cuál era la culpa y etcétera, etcétera, en realidad se tenía como acusado al alpinista suizo. Él estaba sentado en el banquillo de los acusados y se pretendía condenarle por asesinato imprudencial. En el último momento del juicio, cuando se le pide al acusado decir su última palabra de defensa, él dijo: estos muchachos se empeñaban en jugar y en no cumplir con las reglas de seguridad, a pesar de que yo les repetía una y otra vez todo eso. Y en un momento, el guía, el suizo, quitándose la venda de sus manos, mostró los surcos que la soga había hecho en la carne hasta llegar a sus huesos. Aún con un poco de sangre tenía en sus vendas y en sus manos, y dijo: miren, levantó sus manos y las mostró, sus heridas, y dijo: miren, les aseguro, y lo dijo con lágrimas en los ojos, les aseguro que hice todo lo que pude por salvarlos. Miren, hice todo lo que pude. Su testimonio fue tan contundente que fue declarado inocente. Queridos hermanos, el Señor Jesús puede mostrarnos sus manos, su costado, sus pies, sus sienes, su sien, y decirnos: ya hice todo lo que necesitas para ser feliz. Ya hice todo lo que necesitas para estar dichoso. Hice todo lo que hizo todo lo que pude para que puedas vivir, para ser salvo. Hice todo lo que necesitas para llegar al cielo con mi Padre. Hermanos, no tenemos por qué andar confiando en otras cosas. De hecho, es un insulto a su gracia y su misericordia confiar en obras nuestras. La gente que se va de rodillas hasta no sé qué cosa y se lastima las rodillas y se flagela la espalda, está faltando el respeto a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, porque lo que Él hizo no necesita que le ayude nadie más a eso. Él ya hizo todo para que tú y yo seamos salvos. Por eso digo en esta enseñanza, persistamos en la gracia de Dios. Si este año vamos a tener victoria, ha de ser porque confiamos en la gracia de Dios y no en nada más. No en nosotros, no en nuestra justicia, sino en la gracia de Dios. Oremos. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir esto con mis hermanos y te pido, Dios, que mis hermanos y a mí nos ayudes a confiar en tu gracia, Señor. Abandonar esa pretensión orgullosa y soberbia de los seres humanos que creemos que es por nosotros, por cómo nos portamos, por lo que hacemos. Y que podamos reconocer, Señor, que es por tu gracia y que si hacemos buenas obras, no sea para ser salvos, sino porque ya nos salvaste, sino porque ya nos diste vida eterna y en gratitud actuamos así. Bendícenos y te pido por los atribulados, por los tristes, por los ansiosos, por los deprimidos. Y sana a los enfermos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Gracias.